Continuando la serie de análisis de mercado, el día de hoy vamos a hablar sobre la fórmula del índice de Herfindahl, mejor conocido como el HHI. Este índice, pese a tener un nombre bastante largo, tiene una fórmula bastante corta, pero no se dejen engañar, es una fórmula bastante poderosa. Básicamente, el índice de Herfindahl lo que nos va a decir a nosotros es cuál es el nivel de concentración de un mercado. Es decir, vamos a tratar de ver qué poder de mercado tienen cada una de las empresas que están participando y de esa manera poder saber si estamos en un mercado eficiente o ineficiente. De hecho, la fórmula del índice de Herfindahl vendría siendo la suma del cuadrado de los market shares o la participación de mercado de cada una de las empresas. Digamos que hay dos empresas y que cada una de las empresas tiene, digamos, el 50% del mercado. Básicamente sería 50 al cuadrado más 50 al cuadrado. Aquí sería 2500 más 2500, da un total de 5000. Y este sería mi índice de Herfindahl. Así de sencilla la fórmula. Ahora, expandiendo un poquito más esto, ¿cuáles serían los rangos del índice de Herfindahl? Si se dan cuenta, este número tiene que tener un rango que vaya de 0 a 10.000, siendo 10.000 el máximo y 0 obviamente el rango inferior. Pero ¿por qué 10.000? Que suena un número bastante alto. Pues muy sencillo, si estamos hablando del cuadrado, la suma cuadrada de la participación del mercado y yo tuviese una sola empresa, es decir, yo tuviese un monopolio, esto básicamente sería 100 al cuadrado. Y de aquí es donde se deriva este 10.000 que tenemos acá. Es decir, lo peor que podríamos tener es un monopolio, un mercado en donde hay una sola empresa y por ende un índice de Herfindahl que es igual a 10.000 y cualquier otro tipo de configuración de mercado va a ser menor a 10.000. Ahora, si tuviésemos una infinita cantidad de empresas y cada una tiene, y simplemente quisiera acá hacerlo como que cada uno tuviese una fracción igual del mercado y básicamente yo tengo una empresa que tiene N participación del mercado y tengo N número de empresas. Si yo tuviera esto, sucesivamente este número, mientras N sea una participación, N sea el número de empresas, mientras N tiende a infinito, la suma de este número básicamente va a ser lo más cercana posible a cero. Entonces, cuando yo tengo un mercado bastante competitivo, un mercado donde hay muchas empresas y cada una de las empresas tiene una fracción proporcional al mercado, de esa manera este índice de Herfindahl va a venir cada vez más cercano a cero. Y podríamos hacer este análisis con, digamos, números no tan grandes, como por ejemplo, ¿qué pasaría si n fuese igual a 10? Por esto un segundo. Si n fuese igual a 10, esto básicamente sería 10% del cuadrado, sin el porcentaje, ¿no? Por aquí estamos hablando de que tengo 10% de participación del mercado, más 10%, más 10%, hasta que obviamente todo esto sume 100%. Básicamente, ¿qué tendría aquí? Aquí yo tendría 100 más 100 más 100 y así sucesivamente más 100 y básicamente este número me daría 1000. Entonces aquí yo tengo un índice de Herfindahl que es bastante competitivo. De hecho, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos define 3 rangos y esto lo utilizan para cuando están tratando de analizar, tenemos el concepto de mergers and acquisitions, que son las fusiones y adquisiciones. Normalmente cuando tú adquieres otra empresa, eso va a resultar en que haya un nivel de concentración mayor y por ende eso puede que haya repercusiones negativas para los consumidores. Si recordamos al índice de Lerner, mientras menos empresas tenemos, tengo un incentivo de que el precio diverja del costo marginal. No tengo un incentivo de que mi precio sea más cercano a mi costo marginal porque hay menos personas compitiendo en el mercado. Ahora, eso no es necesariamente cierto, o puede ser que no es necesariamente cierto que le vaya a tener un impacto negativo al consumidor. Una de las cosas que tú podrías argumentar es que, bueno, estamos teniendo una integración horizontal, pero lo que estoy tratando de hacer acá es que al estar integrado con un competidor, yo podría tener economías de escala y eso haría que mi precio sea aún más bajo. Y entonces eso no sería que yo traduzco ese poder del mercado en tener un precio más alto, sino que yo podría tener costos más bajos y por ende tener un mayor margen de ganancia sin afectar el precio. Y de hecho ese argumento siempre tratan de utilizarlo para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no bloqueen estas adquisiciones. Pero esos 3 rangos son cuando la industria va de 1000 a 1500, estamos hablando de una empresa que es poco concentrada.
cuando el índice de Herfindahl está entre 1500 y 2500. Y este número lo han ido expandiendo un poco, antes era mucho más bajo, pero cuando están entre 1500 y 2000 estamos hablando de una industria que es moderadamente concentrada. Y cuando ya tenemos cualquier número por arriba de 2500, estamos hablando entonces de una empresa que está, una industria, disculpen, que está saturada o que está concentrada. Entonces, básicamente, el índice Lerner lo que nos ayuda a nosotros es a definir en qué tipo de industria yo estoy. Si se dan cuenta, no estamos usando el concepto de eficiente o ineficiente, estamos más bien utilizando terminología de que tenemos un mercado que es poco concentrado, que es moderadamente concentrado o inclusive que es saturado o poco saturado. Pero son conceptos equivalentes. Realmente, una de las cosas que, si pueden ver los videos anteriores, en los libros de texto normalmente te dicen que cuando tú tienes un mercado perfectamente competitivo, el precio es igual al costo marginal. Y esto viene del hecho de que cuando tú estás tratando de maximizar tu ganancia, ese punto ocurre donde el marginal revenue es igual al marginal cost, y en un mercado donde la demanda es perfectamente elástica, el precio es igual al marginal revenue. Entonces, si se dan cuenta en los videos anteriores que yo les estaba tratando de explicar, yo les definía un mercado eficiente en vez de un mercado perfectamente competitivo como aquel mercado donde el precio converge hacia el costo marginal. No que sea igual al costo marginal, sino que converge hacia el costo marginal. Por ende, tener números inferiores a 1000 o cercanos a 1000 está definitivamente en un área de poca concentración, pero un mercado eficiente, no necesariamente un mercado perfectamente competitivo, porque no vas a tener nunca un índice de Herfindahl igual a cero. Siempre vas a tener índice de Herfindahl bastante por arriba de cero en los cientos o en los miles bajos, pero son mercados que entonces se consideran en la práctica que son relativamente competitivos, que los niveles de eficiencia son bastante pequeños y que no son materiales. Por ende, es mucho más práctico utilizar el índice de Herfindahl para poder calcular el nivel de eficiencia de un mercado. Entonces, obviamente, estas fórmulas son muy útiles para tener diferentes aplicaciones. Vamos a simplemente dar otro ejemplo. Si recordarán, esto no es necesariamente en función de cuántas empresas hay. De hecho, hay otro indicador que se llama el Concentration Ratio, que básicamente te dice, agarra la participación del mercado de las top 3 empresas y las top 4 empresas, y con eso vamos a definir qué porcentaje del mercado tienen ellos. Normalmente se dice que cuando tú tienes que el Concentration Ratio de las top 3 está por arriba del 40%, estamos hablando que es un mercado relativamente saturado o es un mercado bastante concentrado. Es decir, si las top 3 empresas tienen 40% del mercado, claramente estamos hablando de un oligopolio. Cuando tú tienes un concentration ratio de que las 4 primeras empresas, estamos hablando entre el 50 y el 60% de las empresas tienen la mitad del mercado, un poquito por arriba de la mitad del mercado, obviamente también estamos hablando de una industria concentrada. Sin embargo, obviamente esto es un poco subjetivo, eso no necesariamente te quiere decir a ti que estamos hablando necesariamente de un oligopolio, porque ¿qué pasa con el resto de las empresas? Siempre es interesante saber, ok, ¿y cuál sería la participación de mercado de la quinta empresa? O mejor dicho, aquí no te dice necesariamente si tú tienes a una sola empresa que tiene el 57% del mercado y entonces las otras 3 empresas tienen 1% del mercado. Eso realmente no te dice mucho. El índice al final sí te ayuda a capturar ese efecto. Por ejemplo, nosotros bien podríamos tener, como les había enseñado en el concepto anterior, si usted tiene un duopolio donde son participaciones del mercado equitativas, aquí tendrías un índice de Herfindahl de 5000. Pero mantengamos esas dos empresas y cambiemos un poco la participación del mercado. Y digamos ahora que la participación del mercado de esta empresa se vuelve más como una empresa dominante y tenemos algo como, por ejemplo, digamos que el 70% del mercado más el 30% del mercado. Recuerden siempre que estos números tienen que obviamente dar igual a 100. Entonces, si tuviésemos este caso, ya el número fuera obviamente diferente. Aquí ya inmediatamente se van a dar cuenta que la suma de esto va a ser superior a los 5000 y obviamente va a ser un número que se acerca a los 10000. Aquí sería 900.
Ese sería mi índice de Herfindahl. Se dieron cuenta entonces que no es necesariamente la cantidad de empresas, sino la participación de mercado relativa que tiene cada uno. Esto lo podría hacer también un poco más extremo. Digamos que yo tengo una empresa, tenemos dos empresas en las que una tiene 92% del mercado y la otra solamente tiene 10% del mercado. Este es un ejemplo donde tú tienes un mercado de empresa dominante, que sería 81.000, que simplemente sería 100. Entonces tenemos un índice Herfindahl que, si se dan cuenta, cada vez se acerca más a 10.000. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos obviamente más empresas y tratemos de hacer ejemplos en donde esto está un poquito más distribuido? Digamos que tengamos 5 empresas. Si tenemos 5 empresas y ambas tienen el mismo tamaño, cada una tendría 20%. Sería 20 al cuadrado, 20 al cuadrado. Entonces, obviamente aquí simplemente seguimos la fórmula. Aquí sería 400. O simplemente darnos cuenta que esto es 400 por 5, porque son exactamente lo mismo. Entonces aquí sería un índice de Herfindahl de 2000. Si se dan cuenta, aquí fácilmente podemos ver que, utilizando el estándar que usa el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, nosotros estamos en ese rango entre 1500 y 2500, que es un mercado relativamente concentrado. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos básicamente usa este análisis para ver fusiones entre dos empresas y cuál sería el cambio en el índice de Herfindahl si se fusionan dos empresas. Digamos que en este mismo mercado que tenemos de 2000 se fusionarían dos empresas. ¿Cómo cambiaría ese análisis este número? Bueno, hagamos eso. Recordemos el número de 2000, que era el número original. Pero ahora eliminemos una empresa y esa participación de mercado vendría a ser. Entonces, una de las empresas puede ser cualquiera de estas, ¿no? Simplemente lo voy a poner acá. Entonces, aquí obviamente esto subiría a 1600 más 400 más 400 más 400. Entonces, ya aquí con estos primeros dos vamos a tener 2000 más 800. Entonces, tenemos una diferencia en el índice de Herfindahl de 800. Según los estándares del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cualquier cambio en el índice de Herfindahl que sea superior a 100 o 200. El tema con el 100 y el 200 depende si estás en un mercado poco concentrado o en un mercado moderadamente concentrado. Como estamos en un mercado moderadamente concentrado, cualquier cambio por arriba de 100, inclusive de 200, porque en este caso es 800, ya estamos hablando de que esto alteraría mucho y le daría mucho poder de negociación a este mercado. Básicamente, esta empresa, al tener 40% del mercado, ellos se podrían considerar inclusive que son un mercado de una empresa dominante. Esto ciertamente es un oligopolio, porque si se dan cuenta, solamente teniendo 4 empresas, sacando el índice de concentración de las primeras 4 empresas, ya ven que tenemos 100%, un número muy por arriba del 50%, como lo vimos en el ejemplo hace unos minutos. O inclusive si sacamos el concentration ratio de las primeras 3 empresas, estamos hablando de 80%. Obviamente esto es un mercado altamente ineficiente. Lo más probable es que en este mercado de precios vaya a divergir mucho del costo marginal y obviamente por ende hay un potencial de ganancia económica bastante alto, cosa que obviamente trataría de evitar un regulador eficiente. Así que hasta ahí podríamos dejar este ejemplo de las aplicaciones para el índice Herfindahl en el análisis de mercado.